Mateo capítulo 18, versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén, Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias infinitas te damos, Padre Santo, por permitirnos tener vida, salud, Señor, y libertad en este momento. Gracias, Padre, por cubrir todas nuestras necesidades en este hermoso y santo día apartado para ti, así como en toda la semana. Gracias, Padre, por la bendición que nos das de conectarnos nuevamente para meditar en tu santa palabra y estudiar este libro de tu sierva Ellen White, Señor. Que nos ayudas tanto con estos consejos que le revelaste a ella, Señor, y que solo con tu ayuda a través del Espíritu Santo podremos poner por obra en nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, Señor, y acompáñanos en este rato, Padre, para que podamos recibir de tu sabiduría, Señor. Todo lo agradecemos y rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hola, feliz y bendecido Santo Sábado. Hoy vamos a continuar nuestro estudio del libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1 de Ellen White. Hoy vamos a estudiar el capítulo 29 titulado Dependencia e Independencia. Dependencia de Dios y no de los hombres. Amén. Dios quiere que toda alma por la cual Cristo murió llegue a ser una parte de la vid, que esté conectada con la cepa y reciba su alimento de ella. Amén, Señor. Dependemos de Dios en todo y eso debiera mantenernos muy humildes. ¿Como quién? Como el ejemplo que nos dejó Cristo Jesús, humildes de corazón, como Él. Y debido a que dependemos tanto de Él, debiéramos procurar tener un mejor conocimiento de Dios. Mientras más conocemos a Dios, más cerca de Él estemos, más conocimiento de Él tenemos y más nos asemejamos a Él. Dios quiere que alejemos de nosotros toda especie de egoísmo y vayamos a Él no como dueños de nosotros mismos, sino como la posesión adquirida del Señor. Amén. Dios quiere que no actuemos egoístamente. Dios quiere que dependamos de Él cada día, como hechura suya que somos, ¿verdad? Entonces, que toda decisión, que todo acto que llevemos a cabo sea en dependencia de Dios, ¿verdad? Y de acuerdo a su voluntad. Por eso la importancia de antes tomar una decisión que sea por medio de la guianza del Espíritu Santo. Ir ante Él de rodillas y pedirle, ayúdame, mi Dios, a tomar la mejor decisión en mi vida personal, en nuestro trabajo, con nuestros hijos, con la familia, en la iglesia, etc. Dependamos de Dios y no de los hombres. Dios quiere poner a los hombres en relación directa consigo mismo. Amén. En todo su trato con los seres humanos, reconoce el principio de la responsabilidad personal. Procura fomentar el sentimiento de dependencia personal y hacer sentir la necesidad de la dirección personal. Desea asociar lo humano con lo divino para que los hombres se transformen en la imagen divina. Pero, ¿qué pasa aquí? Viene el enemigo. El Satanás procura frustrar este propósito. Cuando nosotros como humanos queremos asociar todo con Dios, todo lo que pensamos, lo que hacemos, lo que deseamos, ¿verdad? Nuestros planes, incluso nuestros problemas, con Dios, depender de Dios, ¿quién viene al ataque? El enemigo. Y él quiere frustrar este propósito y se esfuerza en alentar a los hombres a depender de los hombres. Ese es el gravísimo error que a veces cometemos. Que no debemos depender de los hombres, sino de Dios.
Cuando las mentes se desvían de Dios, el tentador puede someterlas a su gobierno y dominar a la humanidad. Dependan plenamente de Dios. Si obran de otro modo, les conviene detenerse. Deténganse donde están y cambien el orden de las cosas. Clamen a Dios con sinceridad, con hambre en el alma. Luchen con los instrumentos celestiales hasta que obtengan la victoria. Amén. Recordemos la armadura de Dios. Son instrumentos celestiales. Pongan todo su ser en las manos del Señor, alma, cuerpo y espíritu, y decidan convertirse en un instrumento amante y consagrado, impulsado por su voluntad, dominado por su mente, lleno de su Espíritu Santo. Entonces verán claramente las cosas celestiales. Amén, Señor. ¿Cuál es la clave para depender de Dios y no tener una independencia egoísta y depender de otros hombres? Debemos poner todo en las manos de Dios, que es todo en nuestras vidas. Alma, cuerpo y espíritu. Y convertirnos en un instrumento de Él, ¿verdad? Consagrados a su voluntad, a su mente y a su espíritu. Qué hermoso y poderoso este párrafo, ¿verdad? Hermosos consejos para que podamos depender plenamente de Dios y no de los hombres. En lugar de llevar nuestras angustias a un hermano, a un familiar, a un amigo o a un pastor, llevémoslas al Señor en oración. Amén. No ponga al pastor donde debe estar Dios, sino haga el objeto de sus oraciones. Dice que los que saben cómo orar, que saben que son las invitaciones del Evangelio de Cristo, que conocen la inmutabilidad de sus promesas, deshonran a Dios cuando ponen su carga sobre los hombres finitos. Qué importante. Si ya sabemos orar, estamos estudiando la palabra de Dios. No podemos nosotros, ¿verdad?, poner nuestra carga en los hombres. Dice que siempre es correcto deliberar juntos, ¿verdad?, como personas. Es correcto conversar juntos, es correcto aclarar ante los hermanos o el pastor o un grupo de amigos dificultades que se presenten en cualquier empresa, ¿verdad? Pero no deshonren tan grandemente a Dios por depender del hombre por sabiduría. Busquen a Dios a fin de obtener la sabiduría que viene de arriba, no de las mentes humanas en esta tierra. Pida a sus colaboradores que oren con usted y el Señor cumplirá su palabra. ¿Cómo empecé este estudio? En Mateo 18:20. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Esto es importante hacer una pausa pequeña aquí. Una oración que viene de nuestros labios, estando nosotros solos de rodillas, es poderosa. Cuando sale de nuestro corazón, ¿verdad? Para nuestro Dios, con ese clamor de angustia, de necesidad. Pero una oración donde 2 o más se reúnen en nombre de nuestro Dios para orar por una petición es poderosísima. Entonces te invito a que tengas una angustia, una necesidad, un problema. Pide orar en unidad. Y eso vas a ver la mano poderosa de nuestro Dios obrando en el momento perfecto para contestar tu necesidad. Muy bien, aquí nos habla de la dependencia e independencia en las relaciones de trabajo. Dice que la herencia del Señor está formada por vasos grandes y pequeños, pero cada uno de ellos tiene una obra individual que hacer. No ha de dependerse del juicio de un hombre o de 2 o 3 hombres, como si fueran el camino seguro que todos deben seguir. Miren todos a Dios, confíen en Él y crean plenamente en su poder. Amén. Únanse en yugo con Cristo y no con los hombres, porque estos no tienen poder de impedirles que caigan. Consejo a un ejecutivo, ¿verdad?
Y esto aplica a todos los que tenemos un trabajo, un cargo en nuestro trabajo. Es un consejo. Dice que debemos depender de Dios. No podemos permitir que otros hombres vacíen nuestras mentes, vacíen sus mentes en la de nosotros. No hemos de permitirles que por su persuasión nos conduzcan por un sendero falso. Dice, ponga su confianza completamente en quien declara, no te desampararé ni te dejaré. Amén. Hebreos 13:5. Qué hermosa promesa que nos da nuestro Dios. No nos desamparará ni nos dejará. Pero hay que ir confiadamente entregándole a nuestro Dios esa necesidad, ¿verdad?, que hay en nuestras vidas. Dice que la dependencia de Dios nos crea confianza. Cuando los hombres dejen de depender de los hombres, cuando hagan de Dios su eficiencia, se manifestará más confianza mutua. Nuestra fe en Dios es sumamente débil y nuestra confianza mutua es demasiado exigua, o sea, débil, ¿verdad? Dice que la autodependencia conduce a la tentación. Por medio de ferviente oración y de una completa confianza en Dios, Salomón alcanzó un grado de sabiduría que despertó la admiración del mundo. Recordemos cómo Salomón oró a Dios y él no le pidió riquezas, le pidió sabiduría y Dios se la concedió. Pero cuando Salomón se alejó de la fuente de su fuerza, se alejó de Dios y se apoyó en sí mismo, decidió ser independiente, ¿verdad? Y depender de él mismo y no de Dios. ¿Qué pasó? Cayó presa de la tentación. Se separa de Dios y fue débil y cayó en la tentación. Entonces las facultades maravillosas que habían sido concedidas al más sabio de los reyes solo lo convirtieron en un agente eficaz del adversario de las almas. Dice que los hombres de intelectos gigantescos son apenas bebés en la disciplina porque son cobardes con respecto a tomar y llevar las cargas que deberían de llevar. Descuidan el llegar a ser eficientes. Han confiado por demasiado tiempo en que otro planifique por ellos y les haga pensar que están altamente capacitados para trabajar por sí mismos en favor de la causa de Dios. Las deficiencias mentales salen a nuestro encuentro en todo momento. ¡Wow! ¿Qué significa esta dependencia, verdad? De esos hombres con gran inteligencia. Dice intelectos gigantescos, son bebés en la disciplina porque son cobardes al tomar sus propias decisiones. ¿Qué hace? Que siempre deslindan para que otros trabajen por ellos, hagan las cosas por ellos. Y cuando les faltan esas personas, no saben qué hacer, porque no dependen de Dios, dependen de otras personas y no saben cómo utilizar, ¿verdad?, su intelecto. Muy bien, dice que los hombres a quienes Dios relacionará con su obra no han de ser flexibles ni carecen de fibra, músculo y fuerza moral de carácter. ¡Wow! Los hombres a quienes Dios relacionará con su obra no pueden ser flexibles ni carecer de fibra, músculo y fuerza moral de carácter. O sea que un hombre sin carácter, una mujer sin carácter, no puede trabajar en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque una persona que desea trabajar en la obra de Dios depende 100% de Él, de su voluntad, de su palabra, ¿verdad? Siendo fieles y obedientes a Él y a su palabra. Dice, únicamente con esfuerzo perseverante y continuo, palabras poderosas, pueden los hombres tener la disciplina necesaria como para hacer una parte en la obra de Dios. Amén. Esfuerzo perseverante, continuo y disciplina para la obra de Dios. Estos hombres y mujeres no debieran desanimarse si las circunstancias y el ambiente son muy desfavorables. Que a la primera que venga una situación desfavorable, fracasar o resistirnos ya
decir, no continúo con la obra de Dios porque pasó esto y aquello, y no. Persistencia, perseverancia en la obra del Señor. Y Él siempre nos ayudará. Recordemos que Él nunca nos abandonará. Entonces siempre el enemigo va a buscar la manera de desanimarnos para que no continuemos en su obra. No caigamos, dependamos de Dios y no de los hombres. Dice aquí que los males del amor propio y de una independencia no santificada que dañarán mucho nuestra utilidad y que nos llevarán a la ruina si no la vencemos proceden del egoísmo. Tomen decisiones unidos. Es el mensaje que el ángel de Dios me repitió una y otra vez. Al influir sobre el juicio de un hombre, Satanás puede obtener el control de las cosas para favorecer sus intereses. Puede tener éxito en desviar las mentes de dos personas, pero cuando varias personas deliberan juntas, hay mayor seguridad. Amén. Cualquier plan será analizado con mayor cuidado, todo avance se estudiará con más atención. En consecuencia, habrá menos peligro de tomar decisiones precipitadas o erróneas que provocarían confusión, perplejidad y derrota. En la unión hay fuerza, en la división hay debilidad y derrota. ¡Wow! Y esto lo encontramos en la palabra de Dios. Recordemos, los jueces siempre tenían a su grupo, ¿verdad?, de asesores, de incluso en los tiempos del Antiguo Testamento, profetas, ¿verdad?, como siempre dependían y mandaban hablar a esos profetas para ser aconsejados los reyes antes de tomar una decisión importante. Ahora lo vemos en estos tiempos también. Siempre en las empresas hay grupos, ¿verdad?, de ejecutivos, de asesores que ayudan a los dueños, ¿verdad?, a los altos mandos de esas empresas a tomar decisiones por unanimidad, que pasan también en las cortes. También el grupo de personas que son elegidas, ¿verdad?, para que puedan ellos emitir un voto a favor o en contra de la persona que va a recibir, ¿verdad?, esa condena, esa sentencia. Es el jurado. Entonces, sí, Dios siempre nos da la oportunidad de trabajar juntos como equipo en unidad, pero dependiendo de Él, no de otros hombres. Es muy importante que sepamos diferenciar eso, porque en la unión hay fuerza. Dice que hay que tener independencia, ¿verdad?, pero de espíritu. Qué importante. Recuerde siempre lo que debemos a nuestra profesión cristiana como pueblo peculiar de Dios. Y cuídese de que al ejercer la independencia personal, su influencia no obre contra los propósitos de Dios. Y así usted, por medio de las trampas del Satanás, llegue a ser una piedra de tropiezo directamente en el camino de los débiles y vacilantes. Cuidado con esto, es un consejo, ¿verdad? Que no seamos piedras de tropiezo en el camino de los débiles y vacilantes. Hay peligro en dar al enemigo ocasión de blasfemar a Dios y amontonar desprecio sobre los creyentes en la verdad. Dice aquí también la independencia de espíritu que siempre ha habido en la iglesia, quienes tienden constantemente a la independencia individual. Incluso no nada más en la iglesia, también lo podemos ver en el trabajo, lo podemos ver ya dijimos, en la iglesia, en el trabajo, en el grupo de amigos, en la familia. Siempre va a haber personas que tienden constantemente a la independencia individual, ¿verdad? Que se separan, que quieren ellos ser dueños de la verdad y actuar, pensar y dirigir a los demás egoístamente. Parecen incapaces de comprender que la independencia de espíritu puede inducir al instrumento humano a tener demasiada confianza en sí mismo y a confiar en su propio juicio en lugar de respetar el consejo de sus hermanos y estimar correctamente su juicio, especialmente el de los que ocupan los cargos que Dios ha asignado
para la dirección de su pueblo. Amén. El Señor ha investido a su iglesia con una autoridad y poder que nadie tiene derecho a desatender y despreciar, porque el que lo hace desprecia la voz de Dios. Por eso es tan importante cuando se va a tomar una decisión, ¿verdad? En la iglesia, que esté el grupo que Dios ha elegido, el grupo de hermanos y hermanas, que tienen sus cargos para tomar esas decisiones y que se consulten en grupo y se vote, pero todo basado en la palabra de Dios. Que esa respuesta que necesitan, esa decisión que deben de tomar, ¿verdad?, sea basada y motivada en la palabra de Dios, porque solo ahí está la luz y la verdad. Muy bien, dice que los que siguen a Cristo no actuarán independientemente unos de otros. Nuestra fuerza tiene que fundarse en Dios y estar unida para manifestarse en una acción noble y concentrada. No puede desperdiciarse en movimientos sin sentido. Amén. Entonces, si yo seguimos a Cristo Jesús, no vamos a actuar independientemente. Primero, vamos a depender de Él en oración. Vamos a pedir su guianza a través de su Santo Espíritu en nuestra vida y vamos a pedir que se haga su voluntad y no la nuestra. Es tan importante eso. Vivimos en medio de los peligros de los últimos días y ya sabemos que esta maldad va en aumento cada día. Cada día estamos viendo tantas catástrofes, ¿verdad? Malas noticias cada día en esta tierra, que sabemos, estamos seguros que estamos viviendo en los últimos días y que Cristo ya viene pronto por segunda vez. Y si tenemos un espíritu de autosuficiencia e independencia, estaremos expuestos a las trampas de Satanás y seremos vencidos. No podemos tener esa actitud de autosuficiencia. Yo lo puedo todo, yo lo resuelvo todo. Y de independencia, no dependemos de nosotros mismos. Nosotros dependemos de Dios en todo. Y simplemente te doy un primer ejemplo. Para respirar, dependes de Dios. Si no respiras, no vives. Él te da la respiración cada día, el oxígeno, para que puedas respirar y levantarte cada mañana con vida. Dependemos de Dios. Sin Él no somos nada. Amén. Independencia moral. Dice que la ley de la dependencia mutua, todos nosotros estamos entretejidos en la gran tela de la humanidad y todo cuanto hagamos para beneficiar y ayudar a nuestros semejantes, nos beneficiará también a nosotros mismos. Amén. Entonces recordemos, es otra forma de decir, lo que sembremos cosecharemos y que debemos siempre, que hay más bendición en dar que en recibir, ¿verdad? Es más benéfico dar, pero al dar estamos también nosotros siendo bendecidos, recibiendo. Los enemigos de la verdad ejercen un poder que tiende a dominar la conciencia y las almas sometidas a su autoridad no tienen valor ni espíritu independientes suficientes para seguir sus propias convicciones sobre el deber. ¡Wow! ¿Cuántos enemigos de la verdad hay a nuestro alrededor que quieren dominar nuestra conciencia? Recordemos que el Satanás se viste de ángel de luz. Siempre se va a presentar en nuestras vidas en diferentes facetas y formas. El Satanás no se te va a aparecer así como lo describen, ¿verdad? Horrible, con cuernos, como diablo. Se va a presentar a tu vida y a la mía, y se presenta como una tentación bonita, atractiva, seductora. ¿Para qué? Para hacernos caer. Entonces es muy importante estar conectados con Dios para que Él nos dé su espíritu y podamos nosotros detectar, diferenciar las tentaciones del Satanás y huir. Resistir, dice, para que huya de nosotros. Entonces, resistir al Satanás. Por muy convencidas que estén la razón y la conciencia
Estos pobres ilusos, personas que profesan ser religiosas en las iglesias populares, no se atreven a pensar diferentes a como lo hacen los ministros y sacrifican su juicio individual y sus intereses eternos al descreimiento, orgullo y prejuicios de otra persona. ¡Wow! ¿Qué pasa con estas características de personas dentro de una iglesia? Que sacrifican su juicio individual y caen en la cobardía, porque prefieren quedar bien con otros, agradar a otros. Y no nada más hablo de los ministros de una iglesia. Pueden ser también en una empresa, en el trabajo. Cuando la conciencia, ¿verdad?, nos está diciendo que es la verdad, que es lo correcto, que hay que defender. Pero por querer agradar a la persona, al jefe, al ministro, a quien sea el cargo que tenga, no lo expresas, no lo dices. ¿Quién está obrando ahí? El Satanás. No podemos permitir eso en nuestras vidas. Jamás sacrificar nuestro juicio cuando Dios nos está hablando a nuestra conciencia. Hay que defender la verdad de Dios. Se requerirá valor e independencia para elevarse por sobre las normas religiosas del mundo cristiano. Palabras poderosas, valor e independencia. Ellos no siguen el ejemplo de abnegación del Salvador, no hacen sacrificios, están constantemente buscando evadir la cruz de Cristo y evadir la cruz que Cristo declara que es la señal del discipulado. Muy importante, ¿no? Hay que sostenernos buscando siempre exaltar a nuestro Salvador Cristo Jesús. Siempre tener valor e independencia. Y hay que elevarnos sobre cualquier norma cristiana que se refiere, cualquier tradición de los hombres, ¿verdad? Cualquier acontecimiento, creencia que vaya en contra de la palabra de Dios, en contra de la santa ley de Dios. Entonces hay que mantenernos firmes con valor e independencia y exaltar la cruz de Cristo. Amén, Señor, porque esa será nuestra señal de que somos discípulos de Cristo. La independencia moral estará completamente en su lugar cuando se opone al mundo. ¿Quién es el gobernador de este mundo? El Satanás. Al conformarse enteramente a la voluntad de Dios, estaremos en terreno ventajoso y veremos la necesidad de separarnos de las costumbres y prácticas del mundo. Entonces, tenemos que estar siempre consagrados a la voluntad de Dios para que podamos separarnos de las costumbres y prácticas del mundo que gobierna el enemigo. No hemos de elevar nuestra norma solo un poquito por encima de la del mundo, no, sino que hemos de establecer definitivamente clara la línea de demarcación, ¿verdad? Muy claro, ¿somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? No hay de otra, recordemos, ovejas o corderos. Entonces, es muy importante que podamos diferenciar el obedecer y el estar consagrados a nuestro Dios, a su voluntad y a su palabra. Muy bien. Nuestra única seguridad es permanecer como el pueblo peculiar de Dios. No debemos ceder ni un ápice a las costumbres y modas de esta época degenerada, sino mantenernos con independencia moral, sin entrar en componendas con sus prácticas corruptas e idolátricas. ¡Wow! ¿De qué nos habla aquí la hermana? De esa independencia moral que Dios quiere que tengamos. Y nuestra única seguridad es permanecer unidos como pueblo fiel de Dios. No ceder a las costumbres de este mundo, ni a sus modas degeneradas, ¿verdad? Porque todo son prácticas corruptas e idolatría, que significa que adoran a dioses falsos y se olvidan de adorar al único Dios verdadero, que es Jehová de los ejércitos, que es nuestro Señor Cristo Jesús.
Entonces nosotros debemos de marcar esa línea, ¿verdad? Como dice la sierva de Dios. Y para terminar es la independencia mental. Dice que la verdadera independencia mental no es obstinación. Conduce a los jóvenes a formar sus opiniones sobre la palabra de Dios, sin importarles lo que otros digan o hagan. Wow, esto es muy importante para todas las personas, pero más para nuestros jóvenes que son tan atacados, ¿verdad? Como lo fuimos nosotros a esa edad, por el enemigo. Conduce a los jóvenes a formar sus opiniones sobre la palabra de Dios sin importarles lo que otros digan o hagan. Si están en compañía de incrédulos, ateos o infieles, los conduce a reconocer y defender su creencia en las sagradas verdades del Evangelio contra las cavilaciones y agudezas de los asociados impíos. Amén, Señor. Entonces, tener una independencia mental, dependiendo de nuestro Dios y su palabra. Que no importa lo que otros digan, lo que otros opinen, mantenernos firmes en la verdad de Dios. Dice también que si están con los que creen que es una virtud pasar revista a las faltas de los profesos cristianos y luego burlarse de la religión, la moralidad y la virtud, la verdadera independencia mental los conducirá a mostrar con cortesía pero con firmeza que el ridículo es un pobre sustituto de los argumentos sólidos. Los capacitará para mirar más allá del burlador a quien lo dirige. Sabemos quién está atrás del burlador de tus ideas, ¿verdad? Cuando nosotros queremos mantenernos firmes, consagrados a Dios y fieles a su palabra, sabemos quién está atrás de ese burlador. ¿Y quién lo dirige? El adversario de Dios y del hombre. Y dice aquí que debemos resistirlo, ¿verdad? En la persona de su agente. Entonces es importantísimo aquí que debemos de dominar las circunstancias que vivimos en Cristo Jesús. Dominarlas en Él, por medio de Él. Solos no podemos. Entonces no nos podemos separar de nuestro Dios porque solo así tendremos, ¿verdad? Su fuerza, su sabiduría, los dones de su Espíritu Santo, ¿verdad? Su armadura para siempre estar preparados en todas y cada una de esas circunstancias. Dice que hay hombres que se lisonjean de que podrían hacer algo grande y bueno si se hallaran en diferentes circunstancias, mientras que no hacen uso de las facultades que ya tienen. Como hay personas, ¿verdad?, que se lisonjean a sí mismas. Yo puedo hacer esto, yo haré aquello. Y dice aquí que ni siquiera usan las facultades que Dios les ha dado. Son personas que hablan de más. Dice que el hombre puede modelar sus circunstancias, pero las circunstancias no deben modelar al hombre. El hombre ha de aprovecharse de las circunstancias como los instrumentos con los cuales trabajar. Él tiene que dominar las circunstancias, pero nunca permitir que las circunstancias lo dominen a él. ¡Wow! Qué importantísimo, ¿verdad? Cuando estamos en medio de una situación de estrés, un problema difícil en nuestras vidas, de dinero, de salud familiar, de trabajo, y que nos sentimos angustiados, desesperados. Y ahí es muy importante detectar que no debemos ser dominados por esa circunstancia. Yo sé que somos humanos, somos carne, tenemos emociones, pero es muy importante que nos demos cuenta que no debemos permitir que esa situación nos domine. Nosotros debemos dominar la situación. Solos no podemos. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, ir en oración. Orar a nuestro Dios por su ayuda, por su provisión, para que nos dé la solución que estamos en ese momento buscando y necesitando. Es muy importante no ser dominados por las circunstancias, por el problema, porque entonces no pensamos. ¿Y quién se sale con la suya? El enemigo.
Recuerda siempre, en un problema, en un momento de estrés, de angustia, de necesidad, ora, ora y ora. Llama a tus amigas, hermanas, hermanos de la iglesia, familiares que estén en tu mismo sentir en Cristo Jesús y juntos oren por esa necesidad. Dice que el carácter individual no necesita ser sacrificado, sino modelado, refinado, elevado. Amén. Dios quiere que su pueblo sea disciplinado y que trabaje con armonía a fin de que lo vea todo unánimemente y tenga un mismo sentir y criterio. Amén. Debemos trabajar juntos con disciplina, armonía. Tomemos decisiones unánimes y tengamos el mismo sentir y criterio. ¿Y quién puede hacer eso en nuestras vidas? Como pueblo de Dios, solo Él, Cristo Jesús. Dice que para producir este estado de cosas hay mucho que hacer. El Señor no desea que renunciemos a nuestra individualidad. No, quiere que sigamos siendo individuos y tomemos decisiones, pero sabias. Pero, ¿qué hombre es juez adecuado para saber hasta dónde debe de llevarse este asunto de la independencia individual? ¿Qué hombre es juez? Nadie. Solo Cristo Jesús es nuestro juez. Pedro, el apóstol Pedro, recomienda a sus hermanos: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Amén, Señor. Qué hermosos consejos, ¿verdad?, que nos da aquí el apóstol Pedro. Jóvenes, sujetos a los ancianos. ¿Qué dice aquí? Que siempre los jóvenes deben ir a pedir el consejo de las personas mayores. Revestidos de humildad, ser siempre humildes, reconocer que no tenemos la razón, que necesitamos unos de otros y depender de Dios. Entonces dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. ¿Qué debemos buscar cada día? La humildad. Que Dios, ¿verdad?, pueda ayudarnos a cada uno de nosotros tener un corazón humilde para depender de Él. Dice que también el apóstol Pablo exhorta a sus hermanos filipenses a tener unidad y humildad. Y nos cita aquí la hermana este verso hermoso. 3 versos. Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien en humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amén. Filipenses 2, del 1 al 3. Qué hermoso, ¿verdad? Palabras del apóstol Pablo, que debemos tener el mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa y viendo a nuestro semejante superior a nosotros. Eso es tener humildad. Incluso hay que reconocer que hasta un niño nos puede enseñar, ¿verdad?, lecciones de vida. Hay que escuchar, estar atentos a las palabras de Dios que nos envía por medio de personas, de circunstancias, incluso de problemas, en medio de la aflicción. Nos está enseñando algo nuestro Dios. Y ya para terminar, dependamos del poder de Dios. Os ruego que obréis con el sincero deseo de glorificar a Dios. Depende de su poder, sea su gracia vuestra fuerza. Amén. Por el estudio de las Escrituras y la oración ferviente, lo que siempre, ¿verdad?, he repetido en estos estudios, estudiar la palabra de Dios y tener una oración ferviente, orar sin cesar. Tratar de obtener un claro concepto de vuestro deber y luego cumplirlo con fidelidad. ¿Cuáles son nuestros deberes en este mundo? ¿Verdad? Honrar y glorificar a Dios en todo lo que hagamos y cumplirlo con fidelidad.
Es esencial que seáis fieles en las cosas pequeñas y al hacerlo adquiriréis costumbres de integridad en las responsabilidades mayores. Palabra poderosa, integridad. Los pequeños incidentes de la vida diaria pasan con frecuencia sin que los notemos, pero son estos los que forman el carácter. Pequeños incidentes en la vida forman nuestro carácter. Todo acontecimiento de la vida redunda para bien o para mal. La mente necesita ser educada por las pruebas diarias, a fin de que adquiera fuerza para resistir en cualquier situación difícil. Nuestra mente está cada día siendo educada por las pruebas, e incidentes, por más pequeños que sean, que Dios permite en nuestras vidas, para ejercitarla, para educarla, ¿verdad? Dice que en los días de prueba y peligro necesitaréis ser fortalecidos para permanecer firmes de parte de lo recto. Firmes en lo recto, independientes de toda influencia opositora. Amén, Señor. Qué hermoso y poderoso párrafo, depender del poder de Dios. Entonces, ya para concluir, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo correcto, buscar la verdad, caminar en la verdad de nuestro Dios y su palabra y permanecer firmes y fieles a nuestro Dios. Y otra palabra que me encanta, vivir en integridad. ¿Qué significa ser íntegros? Completos. Eso quiere Dios en nuestras vidas, que seamos limpios de manos y puros de corazón. Te invito para que cada día en esta semana busques a Cristo Jesús, fijes tus ojos en Él, lo invites a tu vida cada día, vayas en Él en oración, dependas de Él, consagres tu vida y tu voluntad a Dios y verás cómo el Espíritu Santo va a guiar tu vida y te va a dar las respuestas que estás necesitando a todas tus necesidades en este momento. Busca a Cristo Jesús, está tocando la puerta de tu corazón, ábrela, invítalo a tu vida. Dios quiere sanarte, transformarte y santificarte y a estar preparados para cuando Él venga, porque lo único que llevaremos al cielo, si algún día somos dignos de entrar en el reino celestial, es el carácter. Recuerda, ¿qué hay en tu corazón? Medita en ello. Dios te bendiga grandemente, tengas una hermosa semana y nos vemos la próxima. Bye bye.